siempre del diagnóstico es el examen físico y su buena anamnesis, ¿ok? Eso no hay que olvidarlo nunca, eso no ha cambiado y no creo que cambie por mucho, mucho tiempo. A ver, chicos, uno de los grandes cuadros a nivel gastrointestinal o del sistema gástrico, o como lo queramos ver, es el dolor abdominal, ¿ok? El dolor abdominal, nosotros tenemos que recordar, ¿ok? Que el dolor abdominal, vamos a poner por acá, dolor abdominal, lo vamos a poder dividir, ¿ok? En dos tipos de dolor. Un dolor visceral y un dolor somático, ¿ok? Un dolor visceral y un dolor somático. Ese dolor abdominal o visceral, ¿ok? Nos va a permitir entender, ¿qué cosa? Nos va a permitir entender el tiempo, o al menos orientarnos en el tiempo de la evolución de la enfermedad abdominal. A ver, entendamos primero que cuando una víscera, en ejemplo aquí está la vía biliar, por ejemplo, ¿no? Empieza, digamos, a generar un estado inflamatorio, un espasmo, una isquemia, esa vía biliar, ¿ok? Va a enviar señales a través del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Ese sistema nervioso autónomo, para ser un poco más preciso, sistema nervioso simpático, ¿ok? Va a enviar sus aferencias hacia la zona medular. Y esa zona medular va a llevarlo hacia la corteza, ¿ok? ¿Qué tiene que ver un poco con la emoción y la somatoestésica? Pues, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque este dolor visceral, que es por sistema nervioso, como les digo, autónomo, está dado básicamente su inervación por fibras amielínicas o de tipo C, ¿ok? Esto es, aunque ustedes no parezcan, muy importante. ¿Por qué, doctor? Porque este dolor, justamente al ser amielínicas y de tipo C por su distribución y todo ello, va a conllevar a que el dolor, digamos que sea algo tardío, sea vago, es decir, impreciso, ¿ok? Impreciso. ¿Estamos? O mejor vamos a ponerlo el término que clásicamente lo ponen por acá. Acá está, ya ven, para no estar rayando de más. Mal localizado, ¿ok? Mal localizado. Ese es el término que más nos dicen. Es urente, es vago, es tardío, ¿no? Ese dolor, al ser urente, vago, tardío, suele generarse primero, ¿ok? Primero por la distensión o la inflamación de aquella víscera. Esto va a activar, ¿ok? Mira, el dolor visceral. Entonces, esto es importante. Un dolor visceral o dolor abdominal en este caso, lo primero que se va a presentar es un dolor visceral, que suele ser vago, que suele ser fluctuante, que te agarra como espasmos, ¿no? De ese tipo de dolor. ¿Estamos? Pero luego de ello, chicos, luego de ello, quiero que entendamos algo. Entendamos, por favor, que la víscera, conforme se vaya, digamos, alterando su anatomía, su morfología por el proceso Olanoxa, este va a crecer. ¿En qué aspecto? En volumen, pues, producto de inflamación. Entonces, va a haber algún determinado momento en que este va a ocupar un volumen mucho mayor al que debería. Ya, Doc, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, lo que sucede, chicos, es que al aumentar su volumen va a haber contacto con un peritoneo diferente al que tenía, porque recuerda que ellos están rodeados por peritoneo visceral, pero aquí ya no va a haber peritoneo simplemente visceral, sino que va a haber un peritoneo parietal. Ese peritoneo parietal, chicos, va a generar una respuesta inflamatoria de esa zona peritoneal llamada peritonitis. Es por eso que este dolor, que es un dolor ya diferente, ¿ok? Diferente, que viene por el sistema nervioso periférico, ¿ok? Periférico, para ser precisos, va a viajar, ¿ok? Por la misma zona, pero ya va a ser de dolor somático. Es decir, va a pasar a un dolor somático. Entonces, ¿cómo suele ser la cronología de los dolores abdominales? Primero, el paciente no te va a saber describir dónde le duele todo, de manera difusa, mal localizado, vago, todo eso, y luego se va a ir localizando. ¿Eso por qué se debe? Justo a este proceso inflamatorio. Este suele ser obviamente mucho más intenso y de manera focal,
¿Ok? Entonces, ¿esto a qué se debe? Porque son fibras mielinizadas, principalmente las A delta. ¿Ok? Suele ser agudo, punzante, y suelen ser de inicios rápidos. Pero sobre todo esto, bien localizados, chicos, bien localizados. Eso es más que todo lo que deben recordar. Es lo más detallado, ¿ok? Esto se genera la inflamación y todo eso. Ahora, este dolor es constante siempre y cuando, escucha bien, ¿ah? Siempre y cuando esto, ¿ok? Siempre y cuando esto ya esté de manera muy inflamada. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, el signo de Murphy? ¿Saben qué es el signo de Murphy, chicos? ¿Han escuchado el signo de Murphy? ¿O punto de McBurney y todo eso? ¿Ok? El punto de Murphy de McBurney, que por ejemplo, cuando nosotros queremos evaluar apendicitis, ¿no? Tocamos en la fosa ilíaca derecha y al palparle, comprimirlo, le va a doler. ¿Eso por qué se genera, Doc? Se genera porque nosotros estamos generando el acercamiento del peritoneo parietal a la víscera inflamada. Entonces es como que nosotros generamos ese contacto. Pero va a haber un punto en el que la víscera está tan inflamada que ya no va a ser necesario el contacto. Va a estar ahí, perenne. Entonces, por eso que nosotros al inicio topamos, ¿no? Generamos ese contacto y obviamente genera el dolor, pero hay algunos casos en los que no, ¿ok? Ahora, la gran mayoría de vísceras, no todas, pero es en su gran mayoría, este paso suele demorar aproximadamente 12 horas. Aproximadamente, ¿ah? Aproximadamente es inflamación. O sea, la víscera aguanta bastante, ¿ah? Créanme. Aguanta bastante. ¿Ok? Eso es lo que tienes que recordar. Entonces, el dolor visceral lo vas a poder encontrar a nivel, sobre todo, de la línea media. Ahí lo vas a poder encontrar. No te va a decir dónde. Por eso le dice, me duele el estómago. Ah, todo el abdomen le duele. Pero un dolor somático ya va a ir referido en base a la localización anatómica, pues, ¿no? Si es en el hipocondrio derecho, puede ser vía biliar, puede ser incluso hígado, incluso hasta un riñón, ¿no? Si es que es un apéndice, por ejemplo, en el cuadrante inferior izquierdo. Si fuera por ahí, ejemplo, ¿no? Una gestante con un embarazo ectópico puede ir en la zona de las trompas, que más o menos está por acá, pues, ¿no? También. Y de esa forma varias distribución anatómica, por decir de alguna manera. Sin embargo, también tenemos que recordar que por embriología, ¿ok? Por embriología, nosotros vamos a poder encontrar algo llamado dolor referido. Doctor, ¿y eso por qué? Sucede que embriológicamente nosotros tenemos o compartimos inervaciones con otras zonas. Por eso que hay zonas que van a doler específicamente cuando se inflama una víscera. Ejemplo, cuando duele el diafragma, por ejemplo, se va al hombro, ¿no? Te puede generar esa molestia. Pero uno de los más clásicos, y que yo sí te recomiendo aprenderlos, es este. La vía biliar va a esta zona, chicos, a la zona interescapular. La vía biliar va a la zona interescapular. El páncreas, Doc, el páncreas va a doler en la región posterior. Pero recuerda que viene de adelante, ¿ah? Recuerda que es referido. ¿Qué quiere decir referido? Que va con el dolor, se acompaña. Y el recto y el útero van desde la región posterior. Eso tiene que ver con su posición anatómica y su origen embriológico. ¿Ok, chicos? ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? Entonces, recuerden eso con el dolor abdominal, por favor, ¿ya? Tienes un dolor abdominal visceral, que es el que generalmente se presenta al inicio. Los pacientes con daño o vísceras van a generar ese problema y ya luego se va a presentar en un dolor somático cuando hay una mayor inflamación. ¿Ok? Eso se cumple para casi todas las vísceras, casi todas. Ahora, si nosotros analizamos el dolor, ¿no? ¿Cuál es la clásica mnemotecnia que usan para el dolor? El famoso Alicia, ¿no? Es lo más clásico, ¿no? Ahora hay Alicia Fredusa, creo que lo usan. Sí, sí, ¿no? Para semiología del dolor. La semiología del dolor, chicos, va a ser la misma para todos. Créanme. Tienes que ver antigüedad, localización, inicio, cómo ha ido evolucionando.
cuáles son lo que aumenta, cuáles son los atenuantes, etc., etc., ¿no? Ya, bueno. Aparte de esos, tenemos que ver siempre el grupo etario, chicos. El grupo etario, es decir, la edad, que es algo, digamos, epidemiológico, nos va a ayudar mucho a orientarnos. Por ejemplo, si yo tengo un dolor abdominal en un recién nacido, lo más probable es que sea una enterocolitis necrotizante o que sea una malformación congénita, pues, ¿no? Es un recién nacido. Imagínate, si es un lactante, el clásico, invaginación intestinal. Si es un infante, adolescente, lo más frecuente en ellos es apendicitis. Es el clásico, ¿no? En el adulto, el dolor abdominal, lo más frecuente son las obstrucciones o inflamaciones. Apendicitis, colicistitis, por ahí un páncreas, siempre y cuando sea, pues, ¿no? Un adulto que está con muy mala dieta, ¿no? Una mujer en edad fértil, clasicazo. Vía biliar o patología ginecológica. Nunca descartes esa patología. ¿Eh? O sea, perdón, nunca la des por sobreentendida. Siempre sácale su beta-HCG por si acaso. ¿Ya? Su beta-HCG por si acaso. Eso sí es importante, creen. En ancianos también, ojo, las neoplasias, las isquemias intestinales, sobre todo en los pacientes que tienen patologías cardiovasculares o factores de riesgo, y algunas diverticulitis, ¿no? Que es la clásica apendicitis, pero del lado izquierdo. ¿Ok? La apendicitis del lado izquierdo. Porque recuerda que la apendicitis da en la fosa ilíaca derecha. Y la diverticulitis, lo más frecuente es que sea en la fosa ilíaca izquierda. La misma sintomatología, el único detalle es el lado. Es lo más frecuente. No quita que pueda aparecer en otros lados. O sea, a menos la diverticulitis. El apéndice no, pues obviamente. Y también según su cronología, mira, cuando es súbito, nosotros tenemos que pensar que cuando sea súbito es o que sea roto o se ha perforado algo. Así de frente. Ruptura, ¿no? O que se haya perforado. Lo más frecuente es la perforación de úlceras, ya sea gástrica o duodenal. Y lo que se suele romper son los ectópicos. La ruptura de embarazo ectópicos suele ser de manera súbita. Rápida, las inflamaciones, sobre todo los cólicos, ¿no? Cólico biliar, cólico renal. Y gradual, mira, instalación en obras, es una apendicitis, una colecistitis, una obstrucción. Lo más frecuente suele ser gradual, ¿ok? La localización, como les digo, va a ir en base a la anatomía, pero hay algunos que nunca puedes olvidarte. Fosa ilíaca derecha, siempre. Descartar apendicitis, descartar salpingitis, ¿no? Aunque es un poco raro, sobre todo, vamos a borrar este salpingitis, no tanto, ¿no? Suele ser. Por ahí podemos poner mejor un embarazo ectópico, ¿no? Lo clásico. Dependiendo, obviamente, del escenario clínico. Vamos, un embarazo ectópico puede ser ahí. En el hipogastrio puede ser un ectópico, puede ser una endometriosis incluso, una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, chicos. Y en la fosa ilíaca izquierda, lo mismo, solamente que cambias apendicitis por diverticulitis. Y ahí es exactamente lo mismo, ¿eh? Créanme. Por ahí aparece también el cólico renal, pero eso ya lo van a ver en semiología urológica de excretor. Se van a dar cuenta que tiene otras características, ¿no? Con su dolor, con puño percusión lumbar, que va desde la parte posterior hacia la zona pélvica y toda esa semiología que es muy importante. ¿Ok? Cuando se da en el mesogastrio, mira, cuando se da en el mesogastrio, y esto es importante, quiero que notes que la lámina te pone una apendicitis aguda precoz. ¿Qué quiere decir aguda precoz? Quiere decir que es el inicio. Y es por eso que les decía, cuando suelen ser los dolores abdominales suelen instalarse de manera visceral. Y lo visceral decíamos que estaba en la zona media, ¿no? Entonces, al inicio, una apendicitis suele doler en la boca del estómago, en el ombligo, en la zona media, ¿no? Y luego se va a localizar. Eso es cuando ya se está dando su fase de inervación somática. ¿Te das cuenta? Ese es el ejemplo más clásico y de ahí que viene la famosa cronología de Murphy, pues, ¿no? La cronología de Murphy que se da el 50% te dice, el paciente viene con un dolor abdominal, la zona epigástrica, umbilical, ¿no?
vago, difuso, y que al pasar unas horas, no te dice precisamente cuántas, aproximadamente 6, ¿no? 6 a 12 horas, ¿no? Porque ya cuando se ha presentado generalmente viene por las 6 horas, en total más o menos 12, se empieza a localizar el dolor en fosa ilíaca derecho. Ah, ya. Eso es lo más probable que sea una apendicitis. El único detalle es que no se den todos, ¿no? Si no fuera acá. Pero eso es importante. En la zona epigástrica, Doc, las úlceras gastroduodenales, importantísimas, las pancreatitis, y esto también, ojo con esto, ¿ah? Los infartos agudos de miocardio, ¿ok? Los infartos agudos de miocardio también pueden doler, doctor, en el epigastrio. Sí. ¿Por qué? Pregunta importante. ¿Qué nervio inerva al pericardio, chicos? ¿Qué nervio inerva el pericardio? ¿Mm? Ah, chicos, es importante eso. No se peleen, ¿ah? A ver, te escucho. El nervio vago. No, por ahí vas, pero por ahí van, pero no. No es el nervio vago. No es el vago. Pericardiofrénico o el frénico, ¿no? Exacto. El frénico, ¿por qué, Doc? Porque justamente el frénico pasa cerca al pericardio y va a llegar al músculo que separa el abdomen del tórax. ¿Cuál es ese músculo que separa el abdomen del tórax? Y que es el músculo principal de la respiración, y que su parálisis nos puede dar respiración paradójica y toda esa vaina. Que tiene tres hiatos, ¿no? El diafragma, exacto. ¿Ven cómo con los datos pueden llegar? Exacto. Entonces, justamente como comparten inervación, el dolor puede presentarse en esa zona, ¿ok? Puede presentarse en esa zona. Ahora, ya sería entrar un poco más en la anatomía, pero recuerden que el nervio frénico son ramas específicas, C3, C4, C5. Ese C5, por ejemplo, se comparte con el plexo braquial. Entonces, por eso explica que el dolor también se vaya al brazo, pues, ¿no? Porque comparte inervación mínima, pero comparte. Entonces puede aparecer. Y obviamente también como está en C3, C4 y C5, también puede llegar a la zona del mentón. Por eso un infarto se puede irradiar ahí. ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, todo está en base a las básicas. Eso es lo más importante. Si nosotros entendemos básicas, vamos a poder orientar todo. En el hipocondrio derecho, ¿qué es lo más clásico, Doc? Bueno, lo más clásico es patología biliar, pues, ¿no? Colicistitis, una colangitis y por ahí la neumonía. Nunca olvides una neumonía. Doc, una neumonía, ¿sí? Porque recuerden que en la zona del hipocondrio derecho vamos a poder encontrar, no siempre, pero vamos a poder encontrar un espacio que justamente sirve para que el pulmón se expanda. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llaman esos espacios que están en el tórax y que sirven justamente para que el pulmón pueda expandirse en la inspiración máxima? Y que a la hora de la radiografía nosotros tenemos que evaluarlas. ¿Por qué? Porque tiene que estar negro, tiene que estar vacío. Si está blanquito, puede ser que haya líquido o una condensación, no sabemos, ¿no? Recuerden, ahí aparece la importancia de los recesos costofrénicos, ¿no? ¿Han escuchado de los recesos costofrénicos? Que son recesos o, digamos, dobleces de pleura, exacto. Es un espacio sobrante entre pleura parietal y visceral que justamente cuando el paciente o la persona inspira, ¿no? Ese espacio se va a ocupar, por eso se queda virtual. Pero si es que hubiera algún depósito de líquido, justamente va a ir ahí. ¿Por qué? Porque es la zona de mayor declive, por gravedad va a ir ahí. Entonces, cuando nosotros tomamos una radiografía, lo normal es que esté negro, limpio, aire. Doc, y si veo blanco, sospecha de que está ocupado por algo. Por eso una buena radiografía de tórax te tiene que mostrar los recesos costofrénicos. Ese es un criterio de buena radiografía torácica. Si no, esa vaina está mal tomada. Estamos. ¿Queda claro? Abdomen también, ¿ah? Ojo, tener cuidado de eso.
Y en el hipocondrio izquierdo, lo mismo, salvo que acá vamos a encontrar la parte del vaso, pues, ¿no? ¿La pancreatitis también se puede presentar? Sí, porque el páncreas, recuerden que va en realidad desde la zona epigástrica, pero a veces ocupa un poco el hipocondrio derecho y se va hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? Al vaso y todo eso. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, yo lo único que tengo que hacer con el dolor abdominal es mi Alicia, dónde está ubicado y el tiempo. Si es más de 6 horas o es visceral, hay que tener sus cositas. Porque si es visceral, lo clásico que vas a encontrar en las guardias o en las visitas, ¿no? Pues generalmente el dolor abdominal llega a emergencia. Hay que esperar, hay que tener una observación. Lo hacen por múltiples factores, ¿ya? Uno es porque está saturado, pero el otro es para ver cómo va evolucionando el dolor. A veces desaparece y ya está. Pero una apendicitis dice, no, doctor, pero dejan con el dolor así. Sí, porque tienes que dejar para ver dónde se va a localizar, porque es un dolor vago, no sabes dónde está. Ni el mismo paciente sabe, no es que esté floreándote. Pero ya después se va a localizar y nosotros podemos actuar en base a ello. ¿Estamos? Entonces, dolor abdominal, chicos, con esa idea, ¿ya? Dolor visceral, dolor somático. La localización es importante y el grupo etario nos va a ayudar. No nos define, pero nos orienta. ¿Queda claro, chicos? Creo que está perfecto, ¿no? Esta parte. ¿Sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Creo que sí, ¿no? A ver, me confirman. Listo. Bien, ahora vamos con disfagia, ¿ok? Ahora vamos con disfagia. ¿Qué es la disfagia, chicos? La disfagia se define básicamente como la dificultad, ojo, la dificultad para el tragar, básicamente, ¿no? La dificultad se puede dar al inicio de la deglución o se puede dar cuando el alimento se atasca después de la deglución. Básicamente la disfagia, chicos, es una dificultad para la deglución, ¿ok? No confundamos disfagia con odinofagia. Odinofagia es el dolor, la disfagia es la dificultad. Entonces, si nosotros nos vamos a recordar un poco de fisiología gastrointestinal, ¿no? Acá, como les digo, básicas es muy importante. A veces eh, pensamos que básicas no nos va a servir, pero en verdad sirve mucho, ¿eh? Si todos nos ponemos a pensar un poco cómo es esto, ¿no? Vamos a poder observar por acá, a ver, un minuto, ¿no? El paladar, esta zona, va a bajar por acá, ¿no? Esta parte es la zona de la boca, listo. Imagínate que es un tubo, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa que recuerdes. Y por acá va a haber un órgano muy importante llamado lengua. Doc, ¿qué feo dibuja? Sí, yo dibujo feo, pero sirve, créeme, ¿ya? Te va a servir, créeme. Listo. ¿Por qué lo dibujo así? Porque yo quiero que entiendas algo. Recuerda que aquí está la lengua. Y la lengua, a ver, pregunta, ¿es voluntario o involuntario sus movimientos? ¿Mm? ¿Son voluntarios o involuntarios, chicos? La lengua. ¿Mm? Hablen, pe. Es voluntario, exacto. Es voluntario. La lengua es voluntario. La lengua es voluntaria. Entonces, después de eso viene la zona de la faringe, ¿no? Toda esta parte de la faringe, y acá está la zona del esófago. Listo. Cuando yo inicio el proceso de la deglución, el problema está justamente al iniciar. Esto tiene que ver con esta zona, la zona orofaringia. ¿Por qué? Porque es la zona que yo puedo regular y generalmente va a ser así, va a ser al inicio. Pero una vez que ha llegado al esófago, esta vaina yo ya no lo controlo y por eso que voy a sentir que se atoró, pues, después del tragar. O sea, yo ya lo pasé. No es mixto, chicos, ¿ah? La lengua es, el hipogloso es mixto. ¿El hipogloso es mixto? Pregunta interesante. A ver, ya que están mencionando que es mixto. ¿Cuáles son los nervios mixtos, chicos? Los pares craneales mixtos. A ver, un poco de neuronato. ¿Usted edita o eso?
¿Cuáles son mixtos, chicos? Vamos. Ojo, estoy hablando de la lengua. Ya la faringe es otro cantar. Recuerden que la lengua es voluntario, ¿ya? Ojo, porque el hipogloso es voluntario. El hipogloso es motor, exacto. No tiene que ver con la parte mixta del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo va con el 3, el 7, el 9 y el 10. ¿Estamos? 7, 3, 7, 9 y 10 en la cabeza. Perdón, estoy confundiendo conmigo. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Bien. Ahora, cuando me dicen que el problema es al inicio de la deglución, ¿ok? El detalle es orofaringio, pues. Ahora, cuando me dicen que es estructural, quiere decir que es anatómico. Cuando me dicen que es de propulsión, quiere decir que es funcional. Ya, doctor. Al punto. Cuando digan que es estructural, el problema suele ser con sólidos. Cuando digan que es funcional, el problema es con sólidos, obviamente, pero este es el dato. Líquidos. A ver, si está obstruido por alguna masa, algún cuerpo extraño, el líquido igual va a pasar. Cuando no se mueve el tracto gastrointestinal, no va a pasar nada, no se va a mover nada. Por lo tanto, no va a pasar ni sólidos ni líquidos. Entonces, aquí la gran clave está en esta vaina. Recuerden que el tracto gastrointestinal es un tubo, chicos. ¿Ah? Entonces, ojo. Desde el punto estructural podemos encontrar al famoso divertículo de Senker, que lo vemos por acá, ¿no? Que está entre el constrictor de la faringe y también el cricofaringeo, pues, ¿no? El famoso triángulo de Killian. Alguna neoplasia, que puede ser de repente una neoplasia de la tiroides, por ejemplo, ¿no? Membranas cervicales como el Plummer Rinson, etc. Hay un montón de casos. No vamos a ponernos a enumerar porque sería bastante dificultad mencionar todos. En el funcional es el líquido, chicos. Y puede ser porque una de dos. A ver, recuerden que esto es un tubo, chicos. Siempre hay que recordar cómo es esta historia. Entonces, el detalle puede ser que el nervio, ¿no? Que debería llegar, simplemente, pues, no está funcionando por algún motivo. Puede ser una apoplejía, puede ser una enfermedad cerebrovascular, no sabemos. Un Parkinson, una esclerosis lateral miotrófica, yo qué sé. Incluso un Guillain-Barré, miren. Y ya me estoy generando problemas de inicio de deglución. Pero cuando es miogénico, el problema está en el músculo. Puede ser una miastenia gravis, puede ser unas colagenopatías, una distrofia muscular. Ahí es donde te das cuenta de algo. Pregunta, no sé si lo habrán llevado, pero la miastenia gravis, ¿en dónde ataca? ¿A qué receptor ataca? ¿Mm? La miastenia gravis, chicos, ¿a qué receptor ataca? Ya, pero hay dos receptores de acetilcolina. ¿Cuáles? Porque hay dos tipos. Exactamente. De esos nicotínicos, ¿en qué tipo de músculo encontramos? No, esta vaina es de semiología de básicas, ¿cómo le pasa? Pero para que vean que es importante. Los nicotínicos, ¿en qué tipo de músculo lo encontramos? ¿En el músculo esquelético o no? ¿Sí o no, chicos? Habla. Exacto. Es por eso que es voluntario. Es por eso que es voluntario. Por eso la zona orofaringea sigue siendo músculo esquelético. Por eso que desde el inicio se puede afectar a miastenia gravis. No vas a encontrar una afección, por ejemplo, del estómago por la miastenia gravis. ¿Por qué, doc? Porque no tiene receptores nicotínicos, pues. El estómago tiene músculo liso. Doc, el esófago, alguna parte del esófago sí, pero no todo. Entonces, ojo con eso, ¿ya? En cambio, en la disfagia esofágica, ¿ok? En la disfagia esofágica, aplicamos lo mismo. Cuando es por sólidos, hablamos de que es anatómico. Puede ser intermitente, por ejemplo, un anillo de Shansky. Este anillo de Shansky
que se forma acá en la parte inferior es una contracción hiperintensa, ¿ok? Que se puede presentar en algunos pacientes y puede ser intermitente. ¿Por qué? Va a depender del tamaño de la estructura que pueda pasar, ¿no? En base a ese anillo. Si es una estructura que puede pasar sin problemas, va a generar ningún problema, pero si va a ser una que se va a atorar, va a ser dificultad, ¿no? Entonces va a haber esa intermitencia. Progresivo, hay que ver, porque si es una pirosis crónica, generalmente que viene asociado a reflujo gastroesofágico, puede ser un esófago de Barrett. Pero si ese progresivo le agregas pérdida de peso o que es un paciente añoso, piensa en una neoplasia. Y peor se ha tenido un esófago de Barrett antes. Piensa en ese. Pero cuando es sólidos y líquidos, es un trastorno neuromuscular, que puede ser intermitente, ¿no? Una vez sí, otras veces no, con dolor torácico como el espasmo esofágico difuso. El espasmo esofágico difuso suele presentarse, chicos, con los cambios de temperatura, ¿no? Imagínate que el paciente está consumiendo algún alimento y le pone un alimento frío. Ese cambio de temperatura va a generar una acción en el músculo que va a generar una reactividad y eso va a generar un espasmo. Y lo vas a encontrar ahí el famoso sacacorcho, pues, ¿no? ¿Sí? En sacacorchos. ¿Te das cuenta? ¿Estamos? Ojo en eso. En cambio, cuando es un trastorno neuromuscular progresivo, ¿ok? Con pirosis crónica, puede ser que sea una esclerodermia, quiere decir que el esófago, el tubo, se ha vuelto esclerosado, no hay una contracción, para nada, pero si ya hay regurgitación, pérdida de peso y una pirosis crónica, líquidos, eso no suele ser, como te digo, estructural, suele ser funcional. Y ahí aparece la famosa acalasia, que lo vemos acá, pues, ¿no? Donde hay un problema en los neurotransmisores de óxido nítrico y de péptido vasointestinal. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro? ¿Estamos? Bien. Entonces, ojo con eso. Bien. Entonces, chicos, continuamos. Esperemos avanzar rápido porque quiero ver el partido también. Bien, por ahí también estaba en el temario, según lo, pero lo que es este, chicos, lo que es eso. Saben, ¿no? A ver, nosotros tenemos recordar algo muy, muy, muy importante. ¿Cómo es el ciclo del hambre, la saciedad y la llenura, por decirlo de alguna manera? Cuando nosotros tenemos apetito, ingerimos alimentos. Esos alimentos, ¿no? Básicamente vamos a llegar a un punto de saciedad, ¿no? De sensación de que ya nos llenamos, plenitud, como se dice, ¿no? Eso se va a dar por la ingesta de los alimentos. Sin embargo, el término de saciedad, que suele ser posterior a ello, se debe ya con la digestión. Si nos damos cuenta, tiene que ver con secreciones, gases y todo eso. Y luego viene nuevamente el periodo de hambre, ¿no? Que es básicamente de manera intermitente. Eso es la secuencia lógica de las cosas. Sin embargo, existen términos que son importantes. Recordar que existe una plenitud postprandial, el cual esa plenitud postprandial, ¿ok? Esa saciedad precoz también, suele ser incómodo. ¿Por qué? Porque aparece después de que sigue una comida, ¿no? Inmediatamente después. Esa plenitud de que has comido algo y ya lo sientes completamente, mira, pesado tu estómago, ¿no? Esa es la imagen que representa acá, por eso te lo he puesto así. Y el otro es de la saciedad precoz, que evita terminar una comida regular porque el estómago se te cerró. Eso te lo va a describir bastante frecuentemente el paciente, y eso es así, por eso que le he puesto estas imágenes. Un paciente te va a decir, no, doctor, lo que pasa es que siento el estómago pesado, como si la comida me hubiera caído pesada, ya. Eso es plenitud, plenitud postprandial, ¿ok? Y dices, no, doctor, es que se me cerró el estómago, no tenía apetito, no entraba nada más, ya. Eso es saciedad precoz. ¿Estamos?
Queda claro, ¿no? Entonces, creo que esos conceptos con la imagen te van a ayudar muchísimo. Ahora, Doc, ¿esto cuándo se suele presentar? Se suele presentar en la dispexia. En la dispexia. ¿Qué es la dispexia? La dispexia, chicos, es ese malestar gastrointestinal que se debe o se asocia a la parte gástrica, sobre todo. Y hay dos tipos, la funcional, que es el 80%, lo más frecuente, y la orgánica. La funcional tiene criterios, que son los criterios de Roma 4, que son los que te suelen preguntar. ¿Cuáles debe tener? Plenitud postprandial, ya sabemos qué es, saciedad temprana o precoz, dolor epigástrico, a esto se le llama dispexia también, ok, tengan en cuenta, a esto clásicamente algunos le dicen dispexia nada más, otros acá le van a conocer como pirosis al ardor, ¿no? La pirosis, como si fuera fuego, decía el doctor, ya. También por ahí le ponen así algunos, ¿no? Y que obviamente haya una ausencia de una enfermedad. ¿Cómo podemos nosotros pensar que es funcional? Es decir, funcional, vulgarmente llamado psicológico, ¿no? No es así siempre, ¿ya? Pero hay que pensarlo así. ¿Ok? Entonces, que se haya dado por lo menos en los últimos 3 meses y que tenga por lo menos 6 meses. Cuando algo es más de 6 meses y no ha cambiado, esa vaina no suele ser orgánico, chicos, porque en 6 meses ya debió haber variado, o empeorado o solucionado, cualquiera de los dos. Pero igual, raro, ¿no creen? Entonces, para eso se generó algunos criterios. Y obviamente se puede dividir en síntomas y tipos, pero no viene al caso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esta presencia de esta sintomatología? Plenitud postprandial, que come menos, ¿no? Se siente inapetente, le arde el estómago. Ya. Dispexia no investigada. Listo. Signos y síntomas de alarma. No, Doc, no tiene. Pero primero, Doc, ¿cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma, chicos, son los signos que nos hacen pensar en lo orgánico. A ver, si el paciente tiene anemia o tiene sangrado gastrointestinal, ¿no? Tiene sangrado ya sea por arriba o por abajo, y tiene esas molestias gastrointestinales, ¿no crees que es un signo de alarma? ¿No? Porque, o sea, oye, espérate, está que le duele, ¿no? Tiene esa molestia, y encima está sangrando o está anémico. Pero, ¿por qué no puede ser de ahí? Es un signo de alarma. No te está confirmando nada. Es un signo de alarma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Es una dispepsia, tiene tiempo ya, pero está bajando de peso. Oye, aguanta. Está bajando de peso. Y encima es viejito ya, mayor de 55 años. ¿No puede ser una neoplasia? ¿Sí, sí o no? Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Cuando tenemos síntomas de alarma, ¿qué le hacemos? Gastroscopía. ¿Qué quiere decir acá gastroscopía? Una endoscopía. Cuando nosotros hacemos la endoscopía, generalmente la mayoría suele ser funcional, pues, ¿no? No tiene nada más, no hay nada, por suerte. Pero si encontráramos algo, podemos diagnosticar úlcera péptica, enfermedad celíaca, pancreatografía, etc. Yo sé qué cosas. Y acá, bueno, ya vienen las diferentes cosas que puede haber, pues, ¿no? Si no tiene nada de eso, también hay que hacer y testear siempre el Helicobacter pylori, que esto también puede ayudar, ¿ok? Pero eso es la forma en cómo se podría investigar este tema de dispepsia funcional. ¿Estamos claros, chicos? ¿Quedó claro, chicos? Vale, bien, espero que entiendan. Y el otro, chicos, es la parte de estreñimiento. El estreñimiento funcional, ¿ok? También es por los criterios de Roma 4, ¿ok? Te va a dar una serie de criterios donde dice que el esfuerzo excesivo para las deposiciones es por lo menos en un cuarto de las deposiciones, es decir, de 4 veces que vas, una tiene que ser incómoda. Las heces duras, al menos en un cuarto de las 4 veces que has ido, de tipo 1 o 2 según Bristol. ¿Cuál es la escala de Bristol, Doc? Esta. Trozos duros separados o como salchicha pero grumosa. Ojo, ¿ah? Decir que las heces son duras no basta para decir que es un paciente con estreñimiento. Tiene sus criterios, ¿ah? Cuidado. También que la sensación de evacuación incompleta.
¿Ok? Esa sensación de evacuación incompleta lo podemos encontrar, ¿con qué? Con el deseo, ¿ok? Continuo o bloqueado, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal para la deposición. Mira, ahí es donde aparece el concepto de pujo y tenesmo. ¿Qué es un pujo? Un pujo es que presente dolor abdominal acompañado de la falsa necesidad de defecar. ¿Ok? Doctor, pero ya no tiene, ya no, sí, pero está con la falsa necesidad. Y el tenesmo rectal es el deseo continuo, doloroso e ineficaz al defecar, con sensación de recto ocupado. Ah, entonces, aquí tenemos el tenesmo y acá tenemos el pujo. Y que en algunas ocasiones va a ser necesario algunas maniobras manuales, ¿no? No siempre, pero que den en cuenta. Y menos de 3 deposiciones. Entonces, mira, doctor, estoy estreñido porque no he ido, no sé, pues, pocas veces he ido al baño de la semana. Ya. Pero tienes más criterios. No, no solamente eso. Ah, entonces no te podemos clasificar como estreñido. Porque tienes que tener por lo menos 2 o más. ¿Queda claro? ¿Estamos de acuerdo, verdad, chicos? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar, Doc, para decir que sea funcional? El tiempo siempre va a ser lo clásico. ¿Cuál? 6 meses. 6 meses antes. Y que obviamente la sintomatología 3 meses, ¿no? Pero generalmente 6 meses antes. ¿Estamos? Y en la diarrea va a ser exactamente igual. No. Lo funcional, ¿cuándo es diarrea funcional? Prolongada, más de 6 meses. Esta presentación, ¿cuándo suele ser? En el día. Síntomas de alarma, ausentes. En cambio, la orgánica suele ser duración corta, curso continuo, no se detiene con nada, ¿no? Y suele ser nocturno. Puede presentar signos de alarma, que pueden ser sangrado rectal, anemia, fiebre, etc. ¿No? Ahora, la diarrea tiene que ser cuando hay más de 6 litros de secreciones, ¿ok? Al día. ¿Por qué? Porque esto no puede ser compensado por la absorción colónica, ¿ok? Esto no puede ser compensado por la absorción colónica. Hay tipos, por supuesto, está la secretora, está la exudativa o inflamatoria, está la osmótica y está la motora. Cada uno de ellos va a tener su fisiopatología. La secretora es cuando hay un estímulo para liberar, ¿qué cosas? Sobre todo sustancias que va a llevar a jalar agua. La inflamatoria es cuando destruyes las paredes, básicamente, la mucosa, ¿no? La motora hay un aumento de la motilidad. Y la osmótica es cuando hay sustancias reductoras que jalan agua. ¿Cómo lo diferencias? Fácil, pero lo diferencio por este criterio. Las diarreas secretoras suelen ser, para empezar, respetan el ayuno. ¿Cómo ha sido? La respuesta al ayuno no les importa. Ellos respetan tu ayuno, está bien, pero pueden seguir secretando igual. ¿Por qué? Porque ellos son secretoras, no importa con su comida. En cambio, los otros no, pero yo ayuné. Cesan con el ayuno. Ah, ya, Doc, yo cesé con el ayuno. Ah, esa es osmótica, pues. ¿Por qué? Porque el alimento que estaba ingiriendo era lo que jalaba agua. Pero como ya no lo metes, pero la secretora no importa, porque el problema no era que alguien estaba jalando agua, estaba secretándose agua. Y esto lo podemos ver, o lo que te van a decir las guías, ¿no? Ya un poco más, obviamente, metódicas, es la osmolaridad fecal. La osmolaridad fecal, chicos, en la secretora suele ser baja. En la diarrea osmótica suele ser alta. Doc, ¿y eso vaina cómo se saca? Ah, se resta 290 menos los electrolitos que ha botado en la parte fecal, pues, ¿no? Eso para que lo tengas en cuenta. Y obviamente las sustancias reductoras, ¿dónde van a estar? En la osmótica. Por eso que jala agua. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, chicos, quedó claro, ¿no? Ahora, lo que te va a servir también, lo que te va a servir también es esto, ¿ya? ¿Qué cosa? Los tiempos. 14 días, 2 semanas, o 30 días, 4 semanas. ¿Por qué? Porque es el punto de corte, chicos. Es el punto de corte. Menos de 2 semanas, aguda. Más de 2 semanas o 14 días, persistente. Más de 4 semanas o un mes, 30 días, crónico. En este rango suelen
estar básicamente las persistentes. Pero lo más clásico es que sean agudas, pues, ¿no? Una diarrea aguda, menos de 2 semanas. ¿Estamos? No, ¿y cómo clasificamos diarrea? Diarrea es el aumento del volumen de heces y además que disminuya su consistencia. ¿No? En la de Bristol suele estar entre 6 y 7. Eso es lo más frecuente. ¿No? Eso de consistencia es un Bristol 6-7. No siempre se cumple, pero es lo más frecuente. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? Listo, acá. Espero que sí, ¿ah? Sencillo, chicos, como le digo acá, mira, por ejemplo, hay uno de estas, algunas causas, infecciones entéricas, algunas clasificaciones clínicas que me interesa que sepan, ojo con eso. La esteatorrea recuerda que es un consumo, ¿ok? Un consumo con heces abundantes en grasas, ¿ok? Las inflamatorias recuerda que dañan la mucosa, la dismotilidad, ya sabemos que es, y hay algunos iatrogénicos que tienen que ver con los laxantes, con los laxantes. ¿Ok, chicos? Ojo, doctor, ¿y estas disentéricas líquidas? Ah, las líquidas, recuerda que es lo más frecuente. Y las disentéricas tienen moco o sangre. O en algunos casos dicen que pus, pero lo más clásico es moco y sangre. ¿Ok? Las causas más frecuentes son infecciones, ¿ok? Y los más frecuentes en los chibolos son rotavirus. Los más frecuentes son los virus, ¿ya? En general, a nivel mundial. Pero hay otros, obviamente, que te pueden generar tipos de diarrea, formas y todo eso. ¿Ok? Bien, chicos. Quiero que tengan en cuenta eso porque es importante que lo recuerden. ¿Ok? Es importante que lo recuerden. Algunos textos te van a poner aguda como menos de 7 días, prolongada, persistente. Ya, lo más clásico que se usa es la de 14 días, ¿ya? Pero igual, depende obviamente de su docente, todo lo que les diga, pero ahí va a estar. Vamos a náuseas, vómitos y arcadas. ¿Qué es una náusea? La náusea es la sensación subjetiva de querer expulsar el alimento o el contenido gástrico. La arcada es el movimiento espasmódico, ¿ok? Que suele acompañar a esa náusea para que se dé el vómito, que es básicamente el contenido gástrico que ha sido expulsado, ¿ok? Las causas de ellos pueden ser periféricos, algunos trastornos de la motilidad, obstrucción intestinal, central, por ejemplo, embarazo, ¿no? Cetoacidosis, corticales, del sistema nervioso como tal, periféricos vestibulares, centrales como hemorragias, infecciones, y corticales. Cuando suelen ser de este tipo de sistema nervioso, también es importante entender algo, que vamos a encontrar clasificaciones como, por ejemplo, los vómitos en proyectil. Los vómitos en proyectil, chicos, es cuando el pacientito, ¿ok? Sus vómitos se disparan, pero de golpe, así. ¿Esto dónde lo suele encontrar? Lo suele encontrar en las patologías neurológicas. En una hipertensión endocraniana, el paciente va a tener vómitos explosivos, te dicen, en proyectil. Cuidado con esos términos, ¿ya? Explosivo en proyectil. También alimentarios, ¿no? Esos son los más clásicos, que se van acompañando con los alimentos. Algunos te dicen alimentarios, otros te dicen lácteos, pues, ¿no? Pero esto, en lo que es la estenosis hipertrófica del píloro, por ejemplo, recién nacidos, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una cosa es que te digan vómitos lácteos y otra cosa que te digan vómitos no biliosos, que viene siendo lo mismo, pero la clasificación es, ¿llegó o no llegó a donde secreta la bilis? Pues, ¿no? ¿A dónde llega la bilis, chicos? ¿A qué nivel de tracto gastrointestinal llega la bilis? ¿Mm? Vamos, yo sé que sabes. Vamos, chicos, ¿a qué nivel llega la bilis? ¿Dónde drena toda la parte de conducto pancreático biliar y todo eso ahí? Muy bien, ¿no?
Pregunta, ¿el píloro está antes o después del duodeno? Muy fácil la pregunta, ¿no? Pero igual hago. Antes, exacto. Cuando hay una hipertrofia del píloro, chicos, los vómitos suelen ser lácteos o contenidos alimenticios, pero sin bilis. Cuando son post píloro, vas a encontrar eso. Y es muy importante que lo recuerdes, ¿ok? También obviamente vas a encontrar algunos tóxicos, todos ellos, ¿no? Y esto, aquí es donde entramos los fármacos, sobre todo de quimioterapia. Dentro de los que más te vas a recordar son este, ¿ya? Este de acá es el que tienes que recordar. El cisplatino es tal vez uno de los que más va a generar náuseas, ¿ok? Es el que más genera náuseas en los pacientes con, que están en tratamiento con quimioterapia, ¿no? Todo eso y es bastante molesto para estos pacientitos, ¿ok? Y aquí más o menos para que entiendas cómo funciona esto de las náuseas y todo eso, ¿no? Esto, por si acaso, chicos, tiene que ver con el sistema vestibular, el sistema de la corteza y el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿por qué te pongo esta lámina? Porque quiero que entiendas que el vómito no siempre es gástrico. ¿Cómo así? El vómito viene de... Sí, pero me refiero que el origen no es gastrointestinal, sino que puede ser neurológico, puede ser incluso del sistema vestibular, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, el de, es un síntoma o un signo, si es que es náusea sigue siendo síntoma, si ya es un vómito es un signo, que nos puede orientar a tres posibilidades: sistema nervioso, gastrointestinal o sistema vestibular. Lo que va a ir asociado nos va a permitir identificar y encaminarnos en un sendero, ¿no? Si ya viene con, no sé, pues con diarrea, tiene vómitos, ruidos intestinales, obviamente va a ser gastrointestinal. Pero si viene con vómitos, es una persona que tiene una enfermedad cerebrovascular, todo eso, ya esa vaina va por otro lado, pues, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ok, chicos? Cuidado con eso, ¿ya? Cuidado con eso. Y no olviden los receptores porque eso nos va a ayudar mucho a la parte de a la parte de lo que es ¿ya? Es para tener en cuenta el detalle de los fármacos que pueden ayudarnos. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá, chicos, estamos claros? ¿Sí? Bien, que estoy tratando de ser preciso, ¿ah? Para no aburrirnos más de lo que deberíamos. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Creo que sí, ¿no? Bien. Ya casi terminamos, chicos, ya casi terminamos. Cuando nosotros hablamos de lo que es, ¿ok? De lo que es el sangrado gastrointestinal, lo podemos dividir en dos tipos, ¿ok? Un sangrado gastrointestinal alto y un sangrado gastrointestinal bajo. Algunos textos lo van a clasificar en intermedio también, pero el sangrado, ¿no?, del intestino delgado ya viene a ser bajo. ¿Por qué? Porque el sangrado, ya sea alto o bajo, va a depender de un ángulo, ¿ok? Del ángulo de Trace. ¿Ok? Ese recuerda que está en la unión duodeno yeyunal, pues, ¿no? Ahí es donde está este angulito y nos permite marcar entre el sangrado superior o hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Dentro de las hemorragias digestivas altas, la causa número uno es la úlcera. La úlcera péptica, ¿ok? La úlcera péptica es la causa número uno. Úlcera péptica. Pero esta la podemos subclasificar en gástrica o en duodenal. Dos, ¿cuál es más frecuente? La duodenal es la número uno. La gástrica viene a ser la que le sigue. ¿Ok? Ojo, tener cuidado. También vamos a poder encontrar las varices esofágicas. Estas varices esofágicas, ¿ok? Que lo solemos encontrar en la parte del tercio inferior del esófago o incluso gástricas también, porque también hay gástricas, ¿ah? Por si acaso, vamos a encontrar que es un sangrado de tipo masivo. ¿Qué quiere decir masivo, doctor? Ah, que el paciente va a empezar a eliminar sangre en forma de vómitos. ¿Cómo se llama eso? Hematemesis. Hematemesis es vómito sanguíneo. Ojo,
No confundamos vómito con rasgos o con contenido sanguíneo, que puede haber ligeras muestras. No, acá el paciente va a vomitar literalmente sangre. Escupe o, bueno, no es escupir, ¿no? Vomita completamente sangre. Ese es un hematemesis. ¿Estamos claros? Eso suele presentarse sobre todo, ¿en dónde? Suele presentarse sobre todo en la parte de la hemorragia digestiva alta, como más o menos lo vamos a ver por acá, ¿ok? Esta es la alta, y sobre todo en el esófago. Luego está el síndrome de Mallory-Wells. El síndrome de Mallory-Wells es un desgarro, chicos, de la mucosa. Y esto puede estar asociado a el vómito. Vomita tanto el pacientito que en algún determinado momento bueno, se rasga, pues, ¿no? Se rasga la mucosa de la unión esófago gástrica o gastroesofágica, perdón. ¿Ok? Y suele presentarse esos vómitos, pero su contenido de sangre va a ser igual que una varices esofágica. ¿Tú crees? ¿La misma cantidad, el mismo contenido? ¿Mm? ¿Qué opinas? No, sí o no, va a ser menor. ¿Por qué? Porque es solamente un desgarro. Solamente va a ser un desgarro. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. También, ojo, el cáncer gástrico siempre es un detalle. ¿Por qué? Porque está asociado al Helicobacter pylori y es por eso que todas las úlceras gástricas se tienen que biopsiar, porque algunas de ellas no son úlceras, suelen ser adenocarcinomas. Suelen ser adenocarcinomas. Luego está también la lesión de Diela-Foux. La lesión de Diela-Foux, chicos, es una anomalía de la arteria gástrica, ¿ok? De la arteria gástrica izquierda, ¿ok? De la arteria gástrica izquierda, que recuerden, irriga toda la parte de la curvatura, pues, menor, ¿no? La curvatura menor. Bien, quedó claro la parte de hemorragia digestiva alta, entonces, ¿no? Ahora, estos pacientitos, cuando ellos son sangrados, sobre todo la úlcera, suelen presentar melena. ¿Qué es la melena? Esto. Heces con contenido sanguinolento de color oscuro. Y esto se suele dar porque ha pasado más de 6 horas en el tracto gastrointestinal y un volumen de más de 400 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que pasar un determinado tiempo para que se digiera y todo eso, ¿no? Si no, no podría darse esas características. Y en cuanto a lo que es de hemorragia digestiva, también tengamos el vómito en bona de café. Esos vómitos en bona de café, como podemos ver por acá, va a tener un contenido medio marrusco, ¿no? Pero con contenido alimenticio. En cambio, miren, por acá, la hemorragia digestiva baja, vamos a ponerlo con verde, la causa número 1 es divertículos del colon. La enfermedad diverticular del colon es la causa número 1. Su sangrado suele ser masivo. ¿Ok? Y lo vas a poder encontrar con hematoquesia. Esa es una hematoquesia y la rectorragia suele ser, ojo, está mezclado, no te olvides. ¿Ok? Suele estar mezclado. La rectorragia suele ser sangre viva. Incluso los pacientes te van a describir que gotea, sienten que gotea sangre, ¿no? Y obviamente asociado generalmente a dolor. ¿Esto en dónde lo encontramos, Doc? En las fisuras anales, las hemorroides, ¿no? Ellos encontramos clásicamente rectorragia. En cambio, una enfermedad diverticular suele estar asociado más a hematoquesia, pero suele ser masivo. Las angiodisplasias, las hemorroides, ¿no? Colitis isquémica, bueno, tanto eso. Acá suele estar asociado a rectorragia. ¿Ok? Rectorragia. ¿Quedó claro, chicos? Creo que sí, ¿no? A menos lo más importante. Y no olvidemos acá los términos de abultamientos o tumoraciones abdominales. Tener en cuenta que es una eventración, que es una evisceración, que es un prolapso. La evisceración es la salida de una víscera intraabdominal, sin cubierta peritoneal. Ojo. Ejemplo de acá, la gastroesquisis, por ejemplo. La eventración es la salida del peritoneo parietal y una víscera asociada. Aquí generalmente tenemos, pues, ¿no? Lo que son las famosas hernias, como vemos por acá. Y el prolapso es el descenso
de los órganos, generalmente la parte pélvica. ¿Ok? Las eventraciones con las evisceraciones, lo único que lo define es el peritoneo. Dentro de esas evisceraciones vamos a encontrar algunos términos que son parecidos, pero recuerda, ojo, la eventración es a través de una zona débil abdominal, ¿ok? Generalmente natural, pues, ¿no? Cuando es una hernia, ¿no? Cuando ya suelen ser así, perdón, incisional, pero cuando ya suele ser así, mira, hablamos de una hernia. Una hernia va a salir por una debilidad muscular, va a estar envuelta y vamos a poder clasificarlas en reductibles, si es que pueden volver o no a su posición normal, ya sea espontánea o de manera natural, y las irreductibles. Esas irreductibles, vamos a hablar de encarcerado, cuando no puede pasar, pero el tejido todavía es viable. Y estranguladas, cuando no puede pasar, obviamente, pues es irreductible y el tejido está muriéndose. Es decir, hay una isquemia. Y eso hay un cambio de variación de coloración. ¿Ok? Un cambio de la coloración. Sí, sí le he compartido. Ya después me imagino que Sosemul les va a poder facilitar. Pero sí les he compartido. Y recuerden que estas generalmente tienen sus ubicaciones, ¿no? El punto de demarcación clásico es el ligamento inguinal. Es muy importante que recuerdes ese ligamento, porque lo que está debajo del ligamento, como lo que vemos por acá, es una hernia, por ejemplo, femoral. Y lo que encontramos sobre esa es una hernia inguinal. No tienes que saber ahora cuáles son cada tipo. La que encontramos cerca, por ejemplo, al borde del recto anterior, hablamos de una hernia de Spiegel o semilunar. Luego están las hernias, por ejemplo, umbilicales, y acá están las hernias epigástricas. Cada una con sus características en base a su ubicación. ¿Ok, chicos? Bien. Eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna duda, pregunta, queja, de repente, no lo sé. Espero les haya gustado y sobre todo que les sirva, que es lo más importante. ¿Ok? Bien. Ay. Escucho quejas, reportes, no sé. Bien. Creo que hay tres sociedades acá. Las hernias reductibles, justamente a eso, Gabriela. Si son reductibles, lo ideal es reducirlas. Generalmente se hace de manera manual, ¿no? Pones, pero al final del punto, toda hernia tiene que entrar a sala. Algunas, cuando son irreductibles de manera aguda, ¿no? Para poder, obviamente, que no se necrose, y los otros para reforzar la pared y no puedan volver a salir, porque en algún determinado momento van a salir y se van a estrangular. Entonces, lo único que te ayuda es devolverlo a su posición y en sala lo único que hacemos es reforzar esa pared donde está débil, pues, ¿no? Que es lo más importante. Le ponen una malla de polipropileno generalmente, ¿no? Y la famosa técnica de Lichtenstein, ¿no? Pero bueno. Bien. Bien, chicos, las PPTs le he pasado a la jefa de Sosemún. Tengo entendido que hay tres sociedades, me parece perfecto que generen esos vínculos y ya por ahí les van a poder facilitar. ¿Ok? Bien, chicos, conmigo es todo por el día de hoy. Mañana creo que tenemos de nuevo, ¿no, jefa? Ya, bueno, mañana van a tener que soportar de nuevo. Ahí nos vamos viendo. Listo, chicos, nos vemos. Chao.